12 de mayo de 1943, Atlántico Norte. Las coordenadas marcan el medio de la nada, una vasta extensión de agua gris helada que los marineros llaman cementerio. El viento aúlla a 40 nudos, levantando una niebla salada que se congela instantáneamente al entrar en contacto con el metal. A lo lejos, cortando las olas como una espada oxidada, emerge a la superficie el submarino alemán U-456. El capitán Max Teichert ordena que se abra la escotilla de la torre de mando. El aire dentro del casco presurizado estaba viciado, olía a diésel, sudor y miedo acumulado. Necesitan recargar sus baterías. Se trata de un procedimiento rutinario que la Kriegsmarine, la Marina alemana, realiza impunemente desde hace 4 años. Teichert observa el horizonte con sus binoculares 6. Nada, solo vacío. Se siente seguro. Pero la seguridad en esta guerra es una ilusión fatal. Por encima del penacho de nubes, a 8.000 pies sobre el nivel del mar, un sonido profundo y pulsante comienza a hacer vibrar el aire. No es el viento. Es el sonido de la muerte mecánica. Atravesando la capa de nubes, aparece una bestia de aluminio pintada de gris apagado, con 4 motores radiales Pratt & Whitney rugiendo al unísono. Es un bombardero Consolidated B-24 Liberator. El operador del radar dentro del avión ve un punto brillante en su pantalla verde fosforescente. El contacto es sólido. El piloto empuja la palanca hacia adelante. La nariz del gigante se hunde. En la cubierta del U-456, el grito del vigilante corta el silencio. ¡Avión! ¡Alarma! ¡Zambúllete! La sirena de buceo aúlla, un sonido que hiela la sangre a cualquier submarinista. Los hombres corren, las botas hacen ruido sobre el metal, las válvulas se abren presa del pánico. El submarino comienza a inclinar su pico hacia abajo, buscando la protección de las profundidades. Pero ya es demasiado tarde. Las puertas de la bahía de bombas del Liberator se abren. 4 cargas de profundidad, cada una con un peso de 250 libras, caen en una trayectoria perfecta. La primera detonación levanta una columna de agua de 30 metros. El océano hierve. Petróleo negro y escombros suben a la superficie. El cazador se ha convertido en la presa. Y este momento marca el comienzo de una revolución en la Segunda Guerra Mundial. Un punto de inflexión decisivo en la batalla del Atlántico que cambiaría el destino de Europa. Para comprender cómo llegamos a este momento de triunfo aéreo sobre la amenaza submarina, debemos retroceder en el tiempo y comprender la desesperación que casi estranguló a Gran Bretaña. La batalla del Atlántico fue la campaña militar más larga, continua y compleja de toda la Segunda Guerra Mundial. Si los aliados perdieran aquí, no habría el día D, no habría liberación de Francia y la Unión Soviética caería sin suministros. Adolf Hitler lo sabía. Su estrategia era brutalmente simple: morir de hambre, cortar la yugular logística que conectaba Norteamérica con Inglaterra. Y su arma preferida no fueron los grandes acorazados, sino los submarinos, los lobos grises del almirante Karl Dönitz. En septiembre de 1939, el escenario era apocalíptico para los marinos mercantes. Winston Churchill, que más tarde escribiría sus memorias con una franqueza aterradora, confesó en sus diarios privados en Londres: «Lo único que realmente me asustó durante la guerra fue el peligro de los submarinos». Y tenía motivos para tener miedo. Los submarinos alemanes operaban como manadas coordinadas, una táctica conocida como Rudeltaktik. Esperaron en filas de patrulla, comunicándose por radio codificada por la máquina Enigma, y convergieron para masacrar convoyes enteros. Un relato recuperado del marino mercante británico Thomas O'Leary, superviviente del SS Empire Heritage, describe el terror vivido en estas aguas en 1941.
No dormías. Te acostabas en tu litera con la ropa puesta y el chaleco salvavidas atado, escuchando el gemido del casco. Cada estampido de ola sonaba como un torpedo. Cuando el torpedo impactó, el sonido no era como un trueno, era como si el mundo se partiera por la mitad. El agua entró corriendo, tan fría como infierno, y arrojó a los hombres gritando al fondo antes de que pudiéramos botar los botes. Éramos patos sentados en una galería de tiro. El problema central de los aliados no fue la falta de coraje, sino la geografía. Hubo un error fatal en la defensa del Atlántico. Los aviones de patrulla con base en Canadá e Islandia podrían cubrir una parte del océano. Los aviones con base en Escocia cubrieron otro. Pero en el centro había un vacío. Un tramo de 500 millas de océano abierto, demasiado lejos para que cualquier avión convencional de la época pudiera llegar y regresar. Los alemanes llamaron a esta zona Luftloch, el agujero de aire. Los marineros aliados tenían un nombre más oscuro, The Black Pit. Fue en Pozo Negro donde tuvo lugar la masacre. Allí, capitanes de submarinos como los legendarios Otto Kretschmer y Günther Prien navegaban en la superficie a plena luz del día, recargando baterías, tomando el sol y eligiendo sus objetivos con una calma sádica. Sabían que ninguna bomba caería del cielo. El almirante Dönitz, desde su cuartel general en la Francia ocupada, trasladó sus submarinos como piezas de ajedrez a este santuario, acumulando toneladas de barcos hundidos. En marzo de 1942, las pérdidas aliadas eran insostenibles. Más de 500.000 de toneladas de barcos se hunden cada mes. Gran Bretaña estaba a semanas de quedarse sin alimentos y combustible. La invasión de Europa, la Operación Overlord, era matemáticamente imposible a ese ritmo. Pero en San Diego, California, en los hangares de Consolidated Aircraft Corporation, estaban haciendo una solución improbable. No era un caza elegante como el Spitfire, ni una famosa fortaleza voladora como el B-17. Era el B-24 Liberator. A primera vista parecía un error de diseño. Fuselaje cuadrado, extraña cola doble, alas largas y delgadas llamadas ala Davis. Los pilotos lo apodaron la caja en la que vino el B-17. Era difícil volar, los controles eran pesados y requería fuerza física bruta para mantener el rumbo. El teniente James Red Mulligan, piloto de pruebas de la Fuerza Aérea del Ejército de E.U., describió su primera impresión al ver el avión en el patio en 1941. Aquella cosa parecía un vagón de tren con alas. Era feo, goteaba aceite y hacía un ruido que hacía castañetear los dientes. Pero cuando miramos las cifras de consumo de combustible y la sustentación de esa extraña ala, nos dimos cuenta de algo. Ese ladrillo volador podía llegar más lejos que cualquier cosa que tuviéramos. Podía ir a cualquier parte. Los demás cayeron al mar por falta de gasolina. La idea radical surgió en una habitación llena de humo en el almirantazgo británico. ¿Y si convirtiéramos este bombardero pesado en un depredador de largo alcance? ¿Qué pasaría si quitáramos el pesado blindaje del vientre, quitáramos las torretas innecesarias para ahorrar peso y llenáramos el compartimiento de bombas con tanques de combustible adicionales y cargas de profundidad? Así nació el concepto de Liberator UPLR, muy largo alcance. La misión no era bombardear Berlín. La misión era cerrar el Pozo Negro. Pero la adaptación no sería fácil. Enviar estos aviones al Atlántico Norte significó volar durante 14, 16, a veces 18 horas seguidas, a temperaturas de 40 grados bajo cero, navegando solo por las estrellas y el instinto, sobre un océano implacable que no perdonaría los errores. Las tripulaciones sabían que si caían allí, la hipotermia los mataría en cuestión de minutos. Nadie vendría a salvarlos. Estaban solos contra el imperio de Dönitz. Y los alemanes, confiados en su tecnología y en su número,
No tenían idea de que el cielo estaba a punto de caerse sobre sus cabezas. Pero el alcance no lo era todo. El océano es un desierto líquido, y encontrar un objeto diminuto como la torre de mando de un submarino en la inmensidad del Atlántico era estadísticamente imposible solo con ojos humanos. La tripulación de un B-24 pasaba horas contemplando el gris apagado de las olas hasta que sus mentes empezaban a jugar malas pasadas, viendo periscopios donde solo había espuma. Para derrotar a los lobos, los aliados necesitaban ver en la oscuridad, necesitaban ojos electrónicos. El punto de inflexión tecnológico llegó con la instalación del radar ASV Mark II y más tarde el devastador radar centimétrico. De repente, la niebla, la noche y la tormenta dejaron de ser escondites seguros para los alemanes. Dentro del fuselaje helado del Liberator, el operador del radar no vio ondas, vio ecos metálicos. Y para complementar esta visión electrónica, los británicos añadieron algo que a los alemanes les pareció sacado de una película de terror: el Ley Light. Imagínese ser un vigilante alemán en la cubierta de un submarino, en la oscuridad total de la medianoche, sintiéndose protegido por el manto de la noche. De repente, sin previo aviso, un foco de 22 millones de velas se enciende a media milla de distancia y cae del cielo directamente sobre usted. La luz es tan intensa que cega al instante, y detrás de ese destello divino vienen balas de cañón de 20 milímetros y cargas de profundidad. El líder de escuadrón, Terence Bullock, uno de los pilotos más condecorados del Comando Costero de la RAF, describió la sensación de utilizar estas nuevas herramientas en octubre de 1942. En su informe de combate después del ataque al U-597, Bullock relató con precisión quirúrgica lo que se había convertido en una muerte rutinaria. Los detectamos en el radar a 12 millas. No tenían idea de que estábamos allí. Descendimos a través de la capa de nubes como un fantasma. Cuando encendí la búsqueda, vi sus caras en la cubierta. Se congelaron, miraron como estatuas blancas contra el acero oscuro. Segundos después, soltamos las cargas. La explosión fue tan precisa que sentí la onda expansiva sacudir mi bastón. Esta nueva realidad comenzó a erosionar la moral de la U-Luftwaffe. Los diarios capturados de los marineros alemanes de este periodo revelan un cambio drástico de tono. Donde antes había arrogancia y cantos de victoria, ahora había paranoia. El operador de radio alemán Hans Goebeler, que sirvió en el U-505, escribió en una carta a casa que nunca fue enviada: "El cielo ahora tiene ojos. Solíamos temer a los destructores, pero podíamos oírlos llegar. El avión es diferente. Es un asesino silencioso hasta que es demasiado tarde". El capitán nos ordena permanecer sumergidos durante 18 horas, respirando aire podrido, porque allá arriba siempre están dando vueltas los pájaros de la muerte. Nos estamos convirtiendo en ratas en un agujero. Pero la guerra es un péndulo, y a principios de 1943, el péndulo volvió a oscilar violentamente a favor de Alemania. A pesar de las innovaciones, los aliados simplemente no tenían suficientes aviones Liberator. La burocracia militar en Washington y Londres se peleó por los recursos. Los generales querían bombardear fábricas en Alemania. Los almirantes querían barcos. El Pozo Negro aún no estaba completamente cerrado. Marzo de 1943 fue el mes de la pesadilla. Fue el punto más bajo de la guerra en el mar. Los lobos de Donitz, al darse cuenta de que la cobertura aérea aún era escasa en el Atlántico Central, lanzaron una ofensiva total. En solo 30 días hundieron 120 buques mercantes aliados. Casi 700.000 toneladas de suministros, tanques, municiones, comida enlatada, combustible para aviones, se hundieron en el fondo del mar. Se estaba agotando la carne y la sangre del esfuerzo bélico. En Washington, el presidente Franklin D. Roosevelt
leyó los informes de pérdidas con expresión sombría. Sus asesores navales le dijeron la cruda verdad. Señor presidente, si seguimos perdiendo barcos a este ritmo, Gran Bretaña colapsará antes de la caída. No tendremos barcos para transportar al ejército para la invasión de Europa. La guerra se perderá en el Atlántico antes de que podamos ganarla en Berlín. Fue en este momento de crisis absoluta cuando una decisión del mando cambió la historia. Roosevelt, ignorando las protestas de los generales de la Fuerza Aérea que querían mantener los bombarderos en el Pacífico o Europa, ordenó la transferencia inmediata de docenas de B-24 Liberators al papel antisubmarino. Fue una apuesta arriesgada. Quitaron los bombarderos de la primera línea de combate aéreo y los enviaron a patrullar la nada. Estos aviones fueron modificados apresuradamente. Se soldaron tanques de combustible adicionales en los compartimentos de bombas, se instalaron radares de última generación y las tripulaciones recibieron un entrenamiento brutal en reconocimiento naval. Ya no eran bombarderos de gran altitud, eran cazadores a baja altura, volando 15 metros por encima de las olas, salpicados por la espuma del mar. La llegada de estos escuadrones reforzados a Islandia, Terranova e Irlanda del Norte a finales de abril de 1943 preparó el escenario para el enfrentamiento final. El almirante Dönitz, ajeno a la creciente armada aérea, ordenó a sus submarinos que fueran agresivos. Creía que la tecnología alemana, torpedos acústicos y detectores de radar, todavía les daba la ventaja. Estaba a punto de enviar a sus jóvenes miembros de la tripulación a una masacre. Se acercaba el mes de mayo y con él la tormenta perfecta que convertiría a los cazadores en presas. Mayo de 1943 no amaneció como un mes más de guerra, amaneció como un matadero. Lo que ocurrió durante los siguientes 31 días pasaría a la historia naval alemana como Mayo Negro. La trampa que los aliados habían construido con tecnología de radar y la resistencia bruta de los B-24 Liberators finalmente se cerró de golpe. La primera zona que sufrió el impacto fue el Golfo de Vizcaya, la ruta de salida de Francia al Atlántico. Antes era una vía segura para los submarinos, ahora se había convertido en el Valle de la Muerte. Los B-24 del Escuadrón 86 y el Escuadrón 120 de la RAF comenzaron a patrullar el área día y noche, creando una barrera insuperable. El 1 de mayo, el U-19 salió a tomar aire y fue recibido por bombas. Horas más tarde, el U-648 fue borrado del mapa. El almirante Dönitz, en un intento desesperado por recuperar la iniciativa, emitió una orden que a sus hombres les pareció suicida. Quédense en la superficie y luchen. Ordenó que los submarinos se convirtieran en flak traps, trampas antiaéreas, equipadas con cañones cuádruples de 20 Mitru. La lógica era simple. Si no podemos escondernos del avión, derribémoslo. Fue un error de cálculo fatal. Un duelo entre un submarino inestable que se balanceaba entre las olas y un bombardero pesado con 4 motores que avanzaba a 300 km/h no era una pelea justa. Fue una ejecución. El teniente de la Royal Air Force, John Jack Cruikshank, pilotando un Liberator, describió lo que sucedió cuando un submarino intentó luchar. Abrieron fuego con todo lo que tenían. Los trazadores verdes pasaban zumbando por nuestra cabina. Podíamos oír el metal desgarrando el fuselaje. Pero un B-24 es un tanque volador. No lo esquivamos. Mantuvimos el morro firme, ignoramos los agujeros en las alas y dejamos caer las cargas justo encima de su torreta. Cuando miramos hacia atrás, lo único que quedaba era humo y escombros. La táctica de luchar en la superficie era una invitación al suicidio. El punto culminante de esta carnicería ocurrió durante la batalla por el convoy SC-130 a mediados de mayo. El almirante Dönitz envió la manada de lobos Donau, 19 submarinos de élite, para interceptar 38 buques mercantes.
En 1941 o 1942, esto habría resultado en una masacre de barcos aliados. Pero ahora, el Pozo Negro estaba lleno de libertadores BULR. Cada vez que un submarino intentaba acercarse al convoy para lanzar torpedos, aparecía de la nada un B-24 guiado por un radar que lo obligaba a sumergirse. Los alemanes no pudieron coordinar el ataque. Pasaron tanto tiempo huyendo de las bombas aéreas que perdieron la capacidad de cazar. El resultado de la batalla por el convoy SC-130 fue un shock estadístico que resonó hasta Berlín. No se hundió ni un solo barco mercante. 0. Por el contrario, 5 submarinos fueron destruidos por la cobertura aérea. La moral de las tripulaciones alemanas se desplomó. El Oberleutnant Herbert Werner, comandante del U-415 y uno de los pocos supervivientes que escribiría sus memorias años más tarde en el libro Iron Coffins, describió el sentimiento de total impotencia que se apoderó de la flota ese fatídico mes. Nos sentíamos desnudos. El océano no tenía techo. Antes éramos los cazadores invisibles. Ahora, cada vez que abríamos la escotilla, sentíamos el aliento de la muerte en el cuello. La radio solo traía noticias de los compañeros desaparecidos. U-954, perdido. U-209, perdido. U-273, perdido. Sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que el radar nos encontrara. Las cifras fueron catastróficas. En mayo de 1943, los aliados destruyeron 41 submarinos alemanes. Por primera vez en la guerra, Alemania estaba perdiendo submarinos más rápido de lo que podía construirlos. Y lo más importante, estaban perdiendo tripulaciones experimentadas más rápido de lo que podían entrenar a otras nuevas. El Atlántico se había convertido en un cementerio no para los buques mercantes, sino para la propia Kriegsmarine. El 24 de mayo, ante la aniquilación total de sus fuerzas, el almirante Karl Dönitz hizo lo impensable. Envió un mensaje codificado a todas las unidades en el Atlántico Norte. El mensaje era breve, pero llevaba el peso de la derrota. Retírese al sur. Cese inmediatamente las operaciones contra los convoyes en el Atlántico Norte. El B-24 Liberator, el avión torpe, difícil de volar y a menudo pasado por alto en favor del B-17, había logrado lo imposible. Había cerrado la brecha. Había convertido el océano en un territorio prohibido para el enemigo. Los lobos, que durante 4 años aterrorizaron al mundo libre, fueron cazados hasta la extinción en esa extensión de mar helado. Se retiraron lamiéndose las heridas, sabiendo que la guerra en el mar estaba efectivamente perdida. Pero la victoria tuvo su precio. Las tripulaciones de la Libertador no regresaron a casa para ver los desfiles de la victoria. Aterrizaron exhaustos, con aviones acribillados a balazos, amigos muertos a bordo y la certeza de que tendrían que volver a hacerlo al día siguiente. Habían ganado la batalla, pero la guerra aún requería un último sacrificio y el legado de esta máquina estaba a punto de ser sellado no solo por el acero, sino por el olvido. Con la retirada de los submarinos del Atlántico Norte, se abrieron las compuertas de la libertad. El océano, que alguna vez fue un foso intransitable vigilado por lobos, se ha convertido en una autopista hacia la victoria. En los meses posteriores al Mayo Negro, millones de toneladas de suministros estadounidenses llegaron intactos a Gran Bretaña. Jeeps, tanques Sherman, cajas de municiones, penicilina y, lo más importante, 2 millones de soldados. Los historiadores militares son unánimes al afirmar una verdad a menudo olvidada en las películas de Hollywood. El día D, la invasión de Normandía, el 6 de junio de 1944, no se ganó en las playas de Francia. Lo habían ganado un año antes, en medio del Atlántico, por tripulaciones de bombarderos exhaustas que luchaban contra el sueño y el mar. Sin el B-24 Liberator cerrando Black Pit,
la flota de invasión nunca habría abandonado el puerto. Europa habría quedado bajo la bota nazi, o quizás el mapa del mundo actual sería irreconocible. Pero esta victoria tuvo un costo humano que desafía la comprensión. La batalla del Atlántico no fue solo una cuestión de estrategia, era una picadora de carne. De los aproximadamente 40.000 hombres que sirvieron en la fuerza submarina alemana, 30.000 nunca regresaron a casa. Una tasa de mortalidad del 75%, la más alta de cualquier fuerza armada de una nación durante toda la guerra. La mayoría de estos hombres no tienen tumbas, descansan dentro de sus cascos de acero aplastados por la presión en lo profundo del abismo donde la luz del sol nunca llega. Del lado aliado, el sacrificio fue igualmente brutal. Más de 30.000 marineros mercantes, civiles, que simplemente intentaban transportar alimentos y combustible, murieron quemados en petróleo, congelados en aguas árticas o ahogados mientras estaban atrapados en barcos que se hundieron en cuestión de minutos. ¿Qué pasa con las tripulaciones del Libertador? Muchos desaparecieron sin dejar rastro. Un fallo de motor, una repentina tormenta de hielo o un error de navegación significaban caer en un desierto líquido a 1000 millas de cualquier ayuda. El sargento técnico Bill Moldin, que voló en misiones de patrulla antisubmarina, resumió el sentimiento de estas tripulaciones en una carta a su esposa en 1944. No recibimos medallas por derribar cazas enemigos. Nuestro enemigo es el aburrimiento, el frío y el océano. Pero cuando vemos ese convoy de 50 barcos llegar sanos y salvos al puerto, sabemos que hemos hecho nuestro trabajo. Somos los pastores del mar, asegurándonos de que el rebaño no sea devorado. A pesar de su papel decisivo, el B-24 Liberator sufrió una injusticia histórica. Fue el avión militar estadounidense más producido de la historia, con más de 18.000 unidades construidas. Llevaba más bombas, volaba más lejos y hundía más submarinos que cualquier otro avión. Sin embargo, no tenía la elegancia del B-17 Flying Fortress ni la mística del Spitfire. Él era el caballo de batalla, la máquina fea y utilitaria que hacía el trabajo sucio fuera del centro de atención. Después de la guerra, la mayoría de estos gigantes del aluminio se fundieron para fabricar cacerolas, latas de refresco y revestimientos de casas. Salvaron al mundo y luego fueron descartados. Hoy en día, menos de una docena permanecen en condiciones de volar en todo el mundo. El Pozo Negro ya no existe y las olas del Atlántico han borrado cualquier rastro de las furiosas batallas de 1943. Pero el legado permanece. Cada vez que oigas hablar de la liberación de Europa, recuerda que empezó lejos de tierra firme. Todo comenzó cuando un radar sonó en la oscuridad, cuando un reflector atravesó la noche y cuando un torpe avión demostró que la tecnología y el coraje podían vencer el miedo. Los lobos se convirtieron en ovejas y el océano volvió a la libertad. El B-24 Liberator no es solo un avión, es el monumento olvidado de la victoria aliada. Si esta historia cambió tu forma de ver la Segunda Guerra Mundial, no dejes que ese conocimiento muera aquí. La historia se compone de detalles que la mayoría ignora. Si quieres seguir descubriendo las máquinas y los hombres que dieron forma a nuestro mundo, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el día D habría ocurrido sin la victoria en el Atlántico? Escribe Liberador si viste hasta el final y honremos la memoria de estas tripulaciones. Nos vemos en la próxima misión. Cambio y fuera.